La población indígena Miskitu es de 314.130 habitantes. Viven en comunidades territoriales. Son más de 200 comunidades rurales ubicadas en la costa caribe nicaragüense. Están aisladas del resto del país por la falta de carreteras. Las comunidades más recónditas son de difícil acceso, carecen de servicios básicos, atención médica especializada y transporte público. Las familias Miskitu mantienen un lazo muy estrecho entre sí y hacen énfasis en la religión. La iglesia tiene un gran significado en la cultura Miskitu. Son un pueblo muy devoto. El 80% vive en la extrema pobreza y sobreviven con menos de $1 al día. Antes de este proyecto, los Miskitu no habían tenido acceso a la Biblia en su idioma materno desde el año 2000. Pastores y líderes de las iglesias solicitaron a la Sociedad Bíblica la publicación de la Biblia en Miskitu, así como su distribución en las comunidades. La falta de Biblia era evidente en las iglesias. Las pocas que existían estaban completamente deterioradas por el uso. Habían perdido libros completos y en muchas iglesias solamente había un ejemplar para toda la congregación. Todo esto dificulta el trabajo del pastor y la comprensión de la palabra de Dios. Ante esta necesidad, Sociedad Bíblica de Nicaragua, con el apoyo de Sociedades Bíblicas Hermanas, ha ejecutado el proyecto Una Biblia para el Pueblo Miskitu, distribuyendo gratuitamente Biblias y Nuevos Testamentos en Miskitu a miembros de las iglesias morava, evangélicas y católicas, y a estudiantes de las escuelas de primaria en las comunidades indígenas. Sociedad Bíblica en Nicaragua que nos trajo esta Biblia. Muchos hermanos necesitaban, no tenía Biblia en la mano. Pero ahora con Sociedad Bíblica de Nicaragua podemos lograr cada hermano, cada hogar tener una Biblia y en nuestra lengua materna. Eso es lo más importante. Tal vez uno hay Biblia pero en otro idioma no puede entender bien, pero gracias a Sociedad Bíblica en Nicaragua que trajo hasta aquí en Sandy Bay, y con eso podemos continuar a entender más la Biblia y de Dios, pues. Alcanzamos a 41.015 indígenas Miskitu, miembros de las iglesias moravas, evangélicas y católicas romanas, quienes recibieron gratuitamente un ejemplar de la Biblia en su lengua materna y participan de estudios bíblicos promovidos por pastores voluntarios en sus iglesias o parroquias, enriqueciendo su conocimiento en la palabra del Señor y fortaleciendo su fe en Dios. 15.467 estudiantes recibieron gratuitamente un Nuevo Testamento en Miskitu y lo están utilizando en meditaciones, devocionales y charlas sobre valores éticos morales que son impartidos por pastores voluntarios y maestros de las escuelas.
Indígenas Miskitu, miembros de iglesias moravas, evangélicas y católicas romana, fueron impactados por la palabra de Dios. Se incorporaron a los grupos de estudios bíblicos, liderados por pastores y delegados de la palabra en sus iglesias o parroquias. Adquirieron nuevos conocimientos en la palabra del Señor, fortalecieron su fe y adquirieron nuevas herramientas para evangelizar en la comunidad. El Ministerio de Educación Regional reconoció la importancia del Nuevo Testamento en Miskitu y abrió las puertas de los colegios para que lo distribuyéramos a los estudiantes de primaria y secundaria. Debido a la carencia de bibliografía en idioma Miskitu, el Ministerio de Educación Regional autorizó a directores de los colegios a utilizar el Nuevo Testamento como libro de texto. Los estudiantes fueron impactados con la palabra de Dios a través de las meditaciones y devocionales que le impartieron pastores voluntarios. Mejoraron su comportamiento dentro del aula de clases, fortalecieron sus valores a la luz de la palabra de Dios, crearon hábito de lectura y muchos de ellos decidieron seguir a Jesús congregándose en una iglesia de su preferencia en su comunidad. Diferentes confesiones religiosas como moravas, adventistas, Iglesia de Dios, anglicana, católica romana, se unieron y se solidarizaron entre ellas para proveer la Biblia a sus miembros y reanudaron la celebración del Día Nacional de la Biblia en las comunidades. Las familias ahora pueden reunirse en sus hogares para leer y estudiar la Biblia. Los ancianos y miembros de las comunidades reconocieron la labor de la Sociedad Bíblica como un ministerio del Señor que se preocupa por el bienestar espiritual de los Miskitu. Pudimos comprender la necesidad espiritual y material que tiene el pueblo Miskitu y que por las limitaciones económicas muchos de ellos no pueden leer. Por esta razón, desarrollamos el proyecto de alfabetización en Miskitu en las comunidades en que dimos las Biblias, para proveer a los miembros de las iglesias y comunidades de herramientas para que puedan comprender y entender la palabra de Dios. Muchas gracias por apoyar este proyecto que tanto ha bendecido a tantos indígenas en Nicaragua. Le instamos a seguir apoyando nuestra labor. La necesidad de la Biblia en las comunidades Miskitu aún no ha sido solventada, pues tenemos solicitudes de muchas iglesias que están alejadas de las zonas urbanas y nos piden que les proveamos de la Biblia. Cientos de jóvenes y adultos todavía necesitan aprender a leer y a escribir, y la palabra de Dios los motiva a superarse. Nuevamente, muchas gracias. Deep Ocean Valley.